Ya, estamos listos. Hola a todos, habla Cover17 de Team Juami desde Chile y hoy vengo con la primera clase de el curso Cómo iniciarse en hacking. ¿Ya? Así que a todos los que están participando en este momento les recuerdo que pueden aprovechar de hacerme todas las consultas y de detenerme todas las veces que lo necesiten para que no se queden con la duda, ¿ya? Que es súper importante, ¿ya? Por otra parte, si después viendo el video tienen alguna duda, también me la pueden escribir por Telegram y así lo conversamos y yo les explico, ¿ya? Así que no habría ningún problema tampoco. Así que vamos por ello. Les voy a... ¿Se ve bien mi pantalla? Eh, Voy a agrandar esto para que se vea mejor. Consulta, se ve bien la pantalla. Y vamos a mostrar la pantalla número 3. Perfecto. Estamos listos. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿O nadie me escucha? Consulta. Sí, sí, se escucha bien. Ya, se escucha y se ve entonces. Y se ve la pantalla. Aunque Sí, no. todo bien. Ya, perfecto. Les voy a compartir exactamente la pantalla de... ¿Qué es la pantalla número 3? No, la pantalla número 2 acá. Ya, ahí sí. Deberían estar viendo la presentación en pantalla completa. ¿Correcto? Opciones del puntero láser. Ya. Perfecto. Entonces, iniciemos. Ya, eso de cómo ganarse el curso, nada que ver. Ya. En primer lugar, el curso se va a dividir en dos partes, ¿ya? Una primera parte que es teórica y una segunda parte que es práctica, ¿ya? Aunque la primera parte que yo le llamo teórica, en realidad yo le llamo teórica práctica. ¿Por qué? Porque le llamo teórica porque está en letras, está escrita, ¿ya? Pero es práctica porque da consejos cuando tú quieras aprender esta rama del hacking o cuando tú quieras aplicar y explotar esta rama del hacking. Ejemplo, anonimato o hacking web o análisis forense, etc. ¿Ya? Entonces por eso la primera parte yo le llamo que es teórica práctica y la segunda práctica como tal. ¿Ya? Así que vamos. En primer lugar, datos importantes. ¿Ya? Primero que todo, el título le puse ¿qué es hackear? Primero que todo tenemos que saber a qué se refiere, ¿ya? Con este término, ¿ya? O qué es lo que vamos a hacer con este curso, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo principal, ¿ya? En primer lugar, dice hacker, definición básica, pirata informático, ¿ya? En realidad, como tal, siempre se dice que un hacker es aquel que realiza pirateo informático o realiza en realidad ataques informáticos o en realidad hace cosas malas a nivel informática, ¿ya? Eh, pero no quiere decir precisamente eso, hacker o hackear, porque tú lo puedes hacer de manera ética, ¿ya? Lo puedes hacer como un hobby, sin hacer daño, lo puedes hacer en realidad con distintas perspectivas, ¿ya? Y eso es importante, o laboralmente, etcétera, ¿ya? Así que es importante y lo vamos a ver más adelante, eh, que debemos saber a qué objetivo nosotros apuntamos, ¿ya? ¿Cuál es la razón de nosotros para aprender este tema, ¿ya? Después dice que dentro de estos datos importantes de hackear, vulnerar sistemas informáticos, ¿ya? Lo que en realidad nosotros queremos particularmente pueden ser distintas alternativas, ¿ya?
Pero entre esas son vulnerar estos sistemas informáticos. Cuando hablamos de vulnerar los sistemas informáticos, muchas veces o queda más explícito decir que nosotros vamos a hacer que un programa, ¿ya?, haga algo para lo cual no está diseñado, ¿ya? Y aquí viene el tercer punto. Hacer que el sistema haga algo para lo que no está diseñado, ¿ya? Y que aparece, ya cuando le pongo asterisco es porque hace referencia a una imagen, ¿ya? Con esto nos referimos a esta imagen que está acá abajo, ¿ya? Que aparece un error de la computadora, ¿ya? Nosotros, siempre que nosotros apliquemos hacking, ya apliquemos seguridad informática, nosotros estamos haciendo que el programa haga algo que no, para lo cual no está diseñado. Ejemplo, nosotros tenemos una cafetera, ya, y con la cafetera claramente es para hacer café, y nosotros en vez de ponerle café le ponemos jugo y agua y preparamos un jugo, ya. ¿Ya? Quizás la cafetera lo resuelva y lo haga bien, ¿ya? Pero en el fondo no está diseñada para eso, por lo cual puede aparecer un error o puede aparecer una problemática, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a ver en el desarrollo del hacking? ¿Ya? Muchas veces ustedes lo van a ver en la aplicación, que nos van a salir errores, ¿ya? O que les van a salir errores que no son los esperados. Entonces ustedes dicen, lo estoy explotando, pero lo estoy explotando bien. Pero ¿por qué? ¿Por qué apareció un error? ¿Por qué apareció pantallazo azul? ¿Por qué apareció esto? Entonces, al fin y al cabo, ustedes van a decir, pero no puede ser, ¿cómo aparece esto? ¿Ya? ¿Por qué no funciona bien? Quizás yo lo estoy haciendo mal. Y no. El hecho de que nosotros estemos forzando a que los programas hagan cosas para los cuales no están diseñados, va a generar inestabilidad del programa, por lo cual va a generar errores, va a generar caídas, ¿ya? Y nosotros, y aquí viene lo importante, y que es lo que yo les voy a enseñar con este curso, cuando nosotros querramos explotar, ¿ya? Nosotros siempre vamos a hacer pruebas de laboratorio, ¿ya? ¿Con qué fin? Con el fin, como nosotros sabemos que cada explotación trae inestabilidad y trae errores, nosotros en esas pruebas de laboratorio hacemos que surjan esos errores, ¿ya? ¿Para qué? Para que nosotros sepamos cómo lidiar con ellos, cómo repararlo, para seguir la explotación. Entonces, al momento de realizar el ataque real, nosotros podamos saber qué hacer, ¿ya? Ejemplo, nosotros sabíamos que cuando aparecía tal mensaje había que apretar, no sé, Enter, y ahí continuaba todo el proceso y seguía todo normal, ¿ya? Entonces después cuando vamos al entorno no de laboratorio, al entorno real, apretamos Enter y va a funcionar. Entonces eso es lo que tenemos que aprender a lidiar y a desenvolver. Entonces eso es lo que vamos a ir ganando con la experiencia. ¿La experiencia de qué? De aprender muchas ramas del hacking, ¿ya? Muchas veces dicen, enfócate en una. Sí, en realidad puedes ser muy experto en una. Pero lo bueno que te da aprender muchas ramas del hacking, y que es lo que vamos a ver también acá, es que te va a dar la experiencia o la habilidad para resolver problemas. Entonces, de repente, ejemplo, vas a estar explotando de una manera, pero te sale un error que lo viste, no sé, pues, estás haciendo hacking web y ese error igual te apareció algo similar cuando estaba haciendo algo de anonimato. Entonces tú dices, si aplico la solución de anonimato acá, miren, justo resultó. Entonces, perfecto, entonces igual funciona, ¿ya? Entonces con esto nos referimos a que a todo ese contexto, ¿ya? A todo ese contexto de inestabilidad y errores que va a producir. Sigamos avanzando. Recuerden que si tienen cualquier pregunta, escríbanmela. O mejor dicho, háblenmela, ¿ya? Desbloquean el micrófono y me hablan. Vamos a la siguiente. Creatividad, investigación y experimentación, ¿ya? Es verdad que en realidad lo que nosotros estamos haciendo es vulnerar sistemas informáticos, ¿ya? Haciendo que hagan algo para lo cual no están diseñados, ¿ya? Ahora, nosotros para esto, ¿ya? Podemos estar aplicando en palabras sencillas diferentes objetivos, ¿ya?
Y tenemos que aplicar eh, diferentes, yo les llamo áreas, ¿ya? O ideas, ¿ya? Que vendría siendo la creatividad, ¿ya? Cuando nosotros realizamos ataques, cuando nosotros realizamos explotación, cuando nosotros queremos testear una herramienta en ámbitos de seguridad, etcétera, tenemos que ocupar creatividad para tratar de explotarla, ¿ya? Ahora, es verdad que hay diferentes tipos de hacker o diferentes niveles de hacker, dependiendo de cuáles son los conocimientos que tú tienes, dependiendo si es que estás ocupando herramientas de otros o si en realidad estás desarrollando tus propias herramientas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo importante dentro de esto es que tú tienes que aprender a utilizar la creatividad. ¿Para qué? Para resolver errores, para también combinar herramientas, para desarrollo de herramientas y bypassear antivirus, ¿ya? Para distintas cosas. Entonces, la creatividad es un factor súper importante, un área súper importante, ¿ya? Lo otro, investigación. Tienes que investigar bastante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando queremos explotar algo, ¿ya? Nosotros googleamos, ¿ya? Y ya empezar a googlear eso es investigar, ¿ya? Ya de ahí vamos encontrando tutoriales y de esos tutoriales vamos sacando información, encontramos, no sé, un tutorial, un segundo tutorial, un tercer tutorial y vamos uniendo los tutoriales de tal manera de que te generen una idea concreta, ¿ya? Y puedan acabar con esos vacíos y con esa inestabilidad o errores de ejecución que podrían generarse, ¿ya? Y experimentación, ¿ya? Primero la creatividad de qué es lo que vamos a hacer, luego investigar todo esto y luego experimentar. O sea, como siempre, como les estaba diciendo anteriormente, tenemos que tener claro que vamos a tener que montar laboratorios para ¿cómo se llama? Probar nuestras herramientas, probar nuestra explotación. Ahora, una cosa súper importante que parece que la digo más adelante, pero la voy a decir ahora. Y esto se los doy como consejo y me ha servido mucho. Siempre cuando sigan un tutorial y siempre que ese tutorial se pueda detectar estos datos, ejemplo, ¿qué sistema operativo utilizó? Utilizó Linux Ubuntu. Ya. ¿Qué versión de Linux Ubuntu utilizó? Utilizó la 14.0.2. Ya, 14.0.2. ¿Qué arquitectura ocupó? Ocupó uno de 64 bits. Ya, 64 bits. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, todo este entorno donde se generó la explotación, donde ustedes vieron que se ejecutó ese tutorial, es importante para que su laboratorio, donde van a hacer esa misma prueba, tenga exactamente las mismas condiciones, ¿ya? Muchas veces las personas tienden a probarlo dentro de su entorno normal o de su entorno de ejecución, de explotación normal que utilizan, ¿ya? El problema es que después me dicen, pero ¿sabes qué? Yo lo hice, pero no me funcionó. Y yo les digo, ya, pero ¿tu arquitectura es de 32 bits o de 64 bits? No, es de 32. Pero eso hay que hacerlo en uno de 64 bits. ¿Ya? Entonces, algunas veces fue un error de ese tipo nomás. ¿Ya? O, ¿qué servidor web está ocupando? Estoy ocupando tal. ¿Y con qué versión de PHP? Con la versión de PHP 8.0. Pero no, yo cuando hice la prueba la hice en un 5.0. Así que downgradea, ¿ya? Ándate a la 5.0 y haz la prueba, ¿ya? Ahí ya no debería aparecerte el error. Entonces, con esto, ¿a qué me refiero? Que cuando ustedes van a hacer las pruebas van a evitar, ¿ya? Van a evitar ese contexto de factores que podría estar generando el potencial error. Y esto es igual como si estuvieran programando. Cuando nosotros programamos, ¿ya? Nosotros analizamos muchos factores cuando nos aparece un error y vamos analizando paso a paso, ¿ya? Pasito a pasito. Y vamos viendo hasta dónde llega la ejecución normal. Y ahí donde se cae es porque ahí está el factor que está generando el problema. Entonces cuando nosotros realizamos las pruebas o experimentación de laboratorio, nosotros tratamos de tener igual contexto, igual entorno, para descartar todos los factores que podrían
provocar un potencial error. ¿Ya? Espero que hasta ahí esté quedando todo claro. ¿Creo que voy lento o les gusta que vaya así? Consulta. Para mí está bien, el ritmo que estoy yendo está a buen nivel. Excelente. Gracias, gracias, gracias. Qué bueno que sirva así, porque yo soy muy lento, pero trato de explicar de la manera más sencilla. ¿Ya? Ese es mi objetivo. Vamos a lo siguiente. Dice, no es como en las películas. Nuevamente asterisco. Esto hace referencia a esta imagen que se ve acá. ¿Ya? Espero que todos hayan descargado la última versión del PDF, ¿ya? O del PowerPoint, ¿ya? Porque yo cambié las imágenes. Lo que pasa es que las imágenes siempre tienen que apoyar lo que tú estás diciendo en todas las palabras. Entonces habían unas imágenes que no daban apoyo, ¿ya? Sino que eran una imagen, ¿no? Entonces modifiqué las imágenes para que todas apoyaran, ¿ya? Todas las imágenes se van a dar cuenta que nos apoyan en la explicación, ¿ya? Esta imagen de acá, que se ve una persona, miren, con un mapa y con pantallas con muchos terminales, etcétera, etcétera, ¿ya? Así se ve en las películas, ¿ya? Y en las películas en realidad se ve como que la persona está tecleando, tecleando, tecleando y de repente, ¡pah! Hackeó ya. Entonces, pero esto no es como en las películas, ¿ya? En primer lugar, es más lento. En segundo lugar, da muchos errores. En tercer lugar, hay veces que ni siquiera es necesario ocupar terminales, ¿ya? Hay veces que las herramientas hay de entorno gráfico y las podemos utilizar en Windows, ¿ya? No necesariamente necesitamos Linux para poder explotar, ¿ya? ¿Y qué más? Y en realidad esos son como las partes principales, ¿ya? Para que, para que se vayan dando cuenta cuál es el contexto, ¿ya? Y que no es el contexto como lo muestran las películas, ¿ya? Y nos vamos, a medida que vamos avanzando se van a ir dando cuenta de, de muchas ideas que en las películas se tratan de una manera y que en la realidad de otra, ¿ya? Y por último dice, no solo es estar detrás de un teclado, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de hackear, ¿ya? Y hay una cosa que yo siempre les digo a las personas, hackear no significa solamente estar acá sentado en el computador y a empezar a apretar cosas y a utilizar programas y todas las cosas, sino que uno tiene que arriesgarse, ¿ya? Uno tiene que ir más allá. ¿A qué me refiero? Ejemplo, yo necesitaba hackear a la primera vez que quise hackear a mi profesor, ¿ya? Porque él nos dio un trabajo, ¿ya? Yo estudié minería, no minería de datos, minería de sacar tierra del suelo y sacar minerales, ¿ya? Entonces una vez nos dio un trabajo y este trabajo decía que había que hacer una mina subterránea, ¿ya? Y este trabajo había que hacerlo con una planilla de Excel que tenía varios cálculos acerca de todo el desarrollo de la mina. El punto es que él no nos quiso dar el Excel. Solamente lo abrió y lo mostró así, pero muy rápido, y lo cerró. Y dijo, ¿saben qué? Yo necesito que ustedes hagan esto, ya, que tengan ese Excel, que tengan todo el desarrollo de la mina y que tengan todo esto listo para tal fecha. Listo, así que háganmelo ya y ya, se acabó la cuestión. Háganlo, así de sencillo. Y entonces yo me morí de miedo en ese momento y yo dije, pero ¿cómo? ¿Pero cómo así esto? ¿Pero cómo nos dejáis con la duda? Es más, yo le dije, profesor, ¿sabe qué? ¿Nos podría indicar las fórmulas que se ejecutaron para poder tener claridad de cuáles son los datos que tenemos que sacar y que lo estamos sacando bien? Y dijo, no, eso ustedes ya lo deberían saber, así que no tengo nada que mostrarle. Y yo estaba tan enfurecido y loco, ¿ya? Y yo decía, pero ¿cómo chucha este profesor no nos enseña la cuestión? Y bla, bla, bla. Estaba furioso, ¿ya? Y yo en ese momento tenía una compañera de curso, ¿ya? Que era la única mujer en el curso y que yo era amigo de ella, ¿ya? Éramos bien amigos. O mejor dicho, somos amigos hasta ahora. El punto es que yo le decía a la negra, o le digo la negra. Entonces yo le decía, negra, ¿sabes qué?
este viejo culeo me tiene chato. ¿Sabéis qué? Yo sé de hacking, ¿ya? Yo sé hackear, ¿ya? Y ella no sabía eso de mí. Me dijo, pero ¿verdad? ¿Pero qué onda? ¿Qué podía hacer? Bla, bla, bla. Entonces yo le dije, sí, puedo hackear. ¿Sabéis qué? A mí me gustaría infectar el computador del profesor con un virus para yo tomar el control y de esa manera sacarle el archivo Excel que yo quiero. Es más, le vamos a poder sacar más materiales acerca de todo el trabajo. Y con eso vamos a construir nuestro trabajo y estaríamos, pero, perfecto. Entonces la negra me dice, pero Mati, pero ¿verdad que podía hacer eso? Bla, 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 bla. Cuento. Y yo le digo, sí, pero necesito de tu ayuda. ¿Sabéis qué, negra? Eh, yo le dije, el profesor siempre sale, cuando hace la clase, está un rato haciendo la clase, siempre da un break, un descanso. En ese descanso, él va hasta el negocio de la esquina y se compra un café y luego regresa. Entonces yo le dije, en ese tiempo que el profesor... y además yo revisé en todas esas oportunidades porque hice un análisis de reconocimiento de la víctima. Entonces además yo sabía que él muchas veces dejaba el computador sin clave, lo dejaba abierto, ¿ya? Entonces yo le dije, ¿sabéis qué? En ese momento yo me voy a meter al computador del profesor con un pendrive, le voy a instalar el virus y tú lo entretienes. Así que si el profesor está llegando, tú en el momento que vaya por la escalera, te pones a conversar con él. Le empiezas a hablar de cualquier wea, lo que sea, ¿ya? Y en ese momento, ahí yo termino de infectarlo y listo. Y que tenemos el control y después yo le saco las cosas. Además, ¿qué otra cosa yo averigüé del profesor? ¿Ya? Por eso que yo les digo, no es solamente estar detrás del teclado, hay que atreverse a hacer cosas indebidas, pero hay que atreverse, ¿ya? Además, yo siempre, cuando yo vi que el profesor tenía ese archivo y todo eso, yo sabía qué sistema operativo tenía el profesor, que tenía Windows 7. Además sabía qué antivirus tenía él, que no me acuerdo cuál era, el Norton parece que era, el Norton antivirus. Además sabía que el archivo no lo guardaba dentro de su computador, sino que lo guardaba en el, ¿cómo se llama? En un disco duro externo que él tenía. Y además escribí en mi cuaderno la ruta de donde estaba ese archivo, la ruta de carpetas donde estaba ese archivo, ¿ya? Todo eso yo lo averigüé porque él compartía la pantalla y en realidad lo que deberían hacer los profesores sería compartir la pantalla recién cuando ya tienen listo para presentar, pero no compartir la pantalla cuando van a hacer todo el proceso. Entonces, como él iniciaba el computador y todo se estaba viendo, yo pude ver el Windows, pude ver el antivirus, pude ver la ruta, pude ver que se conectó en el disco duro externo, etcétera, etcétera. Entonces tenía toda la información y además sabía que iba a buscar el café y todo eso. Entonces la negra me dice, sí, Mati, no te preocupes, ya lo vamos a hacer, bla, 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 cuento corto, ¿ya? El profesor... y la negra me dice, no importa, Mati, si yo lo voy a entretener. Por último le muestro una teta. Y yo me cagué de la risa. Y ella decía así. Así que yo le dije, ya negra, si tenés que empelotarte, no importa, pero la weá es que tenemos que sacar esta weá. La cuestión es que al final, ya, yo muerto de miedo, pero sudando las manos, en ese momento hubieron algunas fallas, ¿ya? Dentro de mi plan. El problema es que algunos alumnos estaban dando pruebas atrasadas, por lo cual en ese momento los alumnos se quedaron en la sala de clases realizando la prueba y él igual se fue a ¿cómo se llama? A comprar el café porque los dejó a alumnos bien separados y además en realidad le tenían miedo porque era un profesor de los más malvados que tenía yo, así que todo el mundo le tenía miedo. La cuestión es que bajó el profesor. Yo en ese momento cuando veo que ya baja y ya se va de la escalera, porque me acerqué a mirar que se fue de la escalera, y ahí me devuelvo corriendo, pongo el virus, ¿ya?
Y yo en mi casa tenía el computador prendido con la conexión, ¿ya? Con la escucha, ¿ya? Entonces, pongo el pendrive. El pendrive lo tenía con un instalador, ¿ya? Listo para que llegara y guardara la carpeta, ¿ya? Todo eso lo preparé, por eso yo le digo, creatividad, ¿ya? Investigación y pruebas. Yo hice todas las pruebas, la creatividad con un instalador para que se pasara todo esto rápidamente, ¿ya? Y hice la investigación. ¿Se dan cuenta que todo esto que les estoy diciendo, todo esto se aplica? ¿Ya? No sé si les gusta que les dé estas experiencias, que les cuente estas experiencias, o prefieren mejor que solamente me dedique a escribir todo esto, o sea, a explicar todo lo que escribí en la diapositiva nomás. Así que me gustaría saber, porque si no, no me voy tanto a la historia y solamente me voy a este punto. ¿Algún comentario? Ya, me lo escriben. Entonces, en ese momento, yo voy y lo conecto, ¿ya? Y yo en mi celular tenía eh, TeamViewer para ver el computador de mi casa, ¿ya? Y cuando trato de conectarme, ¿ya? Me doy cuenta que no recibo la conexión. Y yo me había ido a sentar, ¿ya? Y en ese momento digo, ¿pero por qué? Y me levanto a ver el computador y el computador no lo tenía conectado al Wi-Fi. ¿Saben qué? Activé el Wi-Fi de mi celular, conecté el computador al Wi-Fi de mi celular y era algo que nunca no lo tenía pensado, eso no lo tenía. Dice, aquí esta dice, sigue, me gusta la experiencia. Entonces en ese momento yo no tenía, no tenía el Wi-Fi conectado el profesor, el computador del profesor. Y lo conecto a la red de mi celular, ¿ya? Y activo la conexión del payload, la recibo en mi casa. Y como yo, para instalarle la persistencia, porque ahí venía el punto, también tenía que tener persistencia, ¿ya? Y además tenía que tener bypass del antivirus, ¿ya? Todo eso lo había hecho yo en pruebas de laboratorio. Y entonces yo me siento con el computador del profesor conectado a mi celular con internet y yo empiezo a escribir los comandos en mi celular, que en realidad escribir los comandos en un celular es súper difícil, pero igual lo escribí rápidamente, lo escribí. Y mientras el profesor llegó, y además el profesor lo que hacía cuando él llegaba, porque quería pillar a ver si que alguien estaba haciendo algo malo, él cuando llegaba a la escalera, él corría por la escalera. Si era un viejo de mierda, era un viejo loco, ¿ya? Él corría por la escalera y yo ya estaba sentado, pero escribiendo el comando de persistencia. Y escuché que él subía corriendo y al final él se fue a sentar a su escritorio, al computador. Yo todavía seguía con el computador de él conectado a mi red, imagínense. Y él seguía en su computador, ¿ya? Yo seguía escribiendo el comando hasta que ejecuté el comando y ya tenía la persistencia. Y ya conteniendo la persistencia, de ahí yo le boto la red, boto mi red, la red de mi celular, y él queda sin conexión. Y en ese momento ya lo tenía. Después yo empecé a evaluar en qué horarios él se conectaba, para en esos horarios también conectarme. Y ya cuando me conectaba, en primer lugar, yo lo que hacía era revisar en qué momento el profesor... eh, primero revisar siempre que él se conectaba, revisar en qué momento él conectaba el disco duro externo. Así que siempre estaba revisando si es que él conectaba un otro disco, ¿ya? Está el C, y en este caso tenía el D y este era como el E, ¿ya? Entonces cuando tuviera el E yo sabía que iba a tener conexión algo, un pendrive o algo, o el disco duro. Y en ese momento encuentro el E. Y cuando encuentro el E, yo lo primero que hacía, mi primer paso, era descargar totalmente búsquedas de palabras clave, de archivos con palabras clave. Ejemplo, prueba, ¿ya? Ejemplo, examen, ¿ya? Ejemplo, el nombre de mi materia, etcétera, etcétera, etcétera. Palabras clave con nombre de archivo, con rutas, ¿ya? A los archivos y con nombre de archivo con extensión para saber qué archivo era.
¿ya? Entonces, con todo esto, ¿ya? Con todo esto, yo podía, como él estaba un rato nomás en el computador, yo después que yo descargaba todas estas rutas, yo en el rato que él ya no estaba conectado, yo analizaba archivo por archivo y yo veía cuáles eran los que yo quería descargar, ¿ya? Y esos eran los que a mí me interesaban. Esos archivos eran los que a mí me interesaban, ¿ya? Y los tenía listos ahí. Entonces después, la siguiente vez que él se conectaba, yo descargaba al tiro los que yo ya sabía que eran los que me interesaban. Y no estaba perdiendo el tiempo en ese momento en el que él se conectaba por un poco tiempo, ¿ya? Y así sucesivamente, cada vez que se conectó, descargué los archivos rápidamente y voilà. Tenía el archivo del Excel que me interesaba y además muchas más cosas, ¿ya? Además de todo esto, ¿ya? Una cosa que se me olvidó decirle era que el virus que yo ocupaba, que bypaseaba el antivirus, ¿ya? Y que lo ocupé con muchos más profesores, ¿ya? Y en realidad tengo muchas más historias. De poco les voy a ir contando, y es más, tengo los documentos y se los voy a ir mostrando, ¿ya? Les voy a ir mostrar los documentos, la información que recabé, etcétera, etcétera, todo, el payload que utilicé, etcétera, etcétera, ¿ya? Todo eso se lo voy a mostrar, así que recuérdenmelo, ¿ya? Entonces, el punto es que después que yo... el problema que tenía con este primer payload era que no permitía descargar. ¿Por qué? O sea, permitía descargar archivos TXT, ¿ya? Entonces, si tú descargabas un archivo TXT, funcionaba en un laboratorio que yo hice. Descargaba el TXT bien. Pero si tú descargabas un Word, ¿ya? Un PowerPoint, un Excel, te descargaba como un archivo TXT y fallaba, ¿ya? Y después ese archivo ya no se podía ejecutar. Entonces yo probé después con un TXT y con un TXT sí funcionaba, pero con un Word, con un Excel, con un PowerPoint no funcionaba. Entonces, ¿qué hice? Usé dos payloads. Ahí nuevamente les digo, ¿qué les dije? Creatividad. La creatividad fue que uní un payload de Metasploit que después del otro que tenía persistencia, entonces siempre la persistencia en el computador del profesor abría este payload. Después que se abría este payload, yo ejecutaba un payload de Metasploit. Y con ese yo ya tenía post-explotación, control total y descarga de archivo sin ningún problema. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que que todo lo que les dije anteriormente, ¿ya? Acerca de todas estas palabras que yo les puse ahí como datos importantes, ¿ya? No son solo palabras, y eso era lo que yo quería hacer de este curso. Quería que ustedes aprendieran no solamente un teoría, ¿ya? En esta primera fase, sino que una teoría que a ustedes le es capaz de enseñar técnicas o tácticas o tips, ¿ya? O consejos para que ustedes puedan explotar de la mejor manera, ¿ya? Así que esa ha sido la primera experiencia que les cuento y después vendrán muchas más. Recuérdenme después que les muestre el payload, los archivos, etcétera, etcétera, que después les voy a mostrar. Así que eso. Ya con eso terminamos datos importantes. Vamos a lo siguiente. Hola, bichucho. ¿Por qué hackear? ¿Ya? Aquí viene el siguiente subtítulo. ¿Ya? ¿Por qué hackear? O sea, ¿por qué ustedes tomaron este curso? ¿Ya? ¿Por qué ustedes quieren hackear? ¿Ya? Y hay diferentes objetivos en todo este ámbito. Ejemplo, porque quieren hacer travesuras, ¿ya? Ejemplo, quieren estar en el trabajo y en el trabajo de repente quieren hacer que el computador del profesor se apague, ¿ya? Y voilà, ¿ya? Ejemplo, quieren tener un reto intelectual, o sea, quieren demostrar que ustedes son capaces de... Pechucho, es que estoy dictando un curso. ¿Puedo cerrar? Ya, ahora sí.
Reto intelectual. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes quieren demostrarse que ustedes son capaces de aprender estos programas o metodologías o técnicas o herramientas, ¿ya? De seguridad informática y en realidad de sistemas informáticos, y que en realidad pueden conseguir la explotación, porque en realidad a mí no me gusta hacer daño, ¿ya? Pero a mí me gusta demostrar que soy capaz, ¿ya? Y para mí es un reto intelectual más que todo, ¿ya? Travesuras no me gusta hacer tanto. Y después el siguiente es, lo quieren porque quieren utilizarlo para un ámbito laboral, o sea, quieren trabajar con este mundo de la seguridad informática, ¿ya? Siguiente. Y por último, lo quieren hacer con un enfoque delictual, ¿ya? Y que ahí tenemos una imagen, que es esta. Por ejemplo, quieren hackear WhatsApp, ¿ya? O quieren hackear Facebook, o quieren hackear un correo, o quieren hackear al, no sé, ¿ya? Se podría decir que en ese aspecto ahí yo también apliqué delictual con mi profesor, claramente. Reto intelectual, el que hago todos los días aprendiendo porque me gusta demostrar que soy capaz, ¿ya? Ámbito laboral, porque también he trabajado, solo he trabajado una vez, pero he trabajado en hacking y me ha servido. Y travesuras, en realidad no hago muchas travesuras. En realidad casi siempre las explotaciones que han sido son de reto intelectual. Pero travesura, casi nada, ¿ya? Creo que mi enfoque está en reto intelectual y en delictual. Más que todo, en palabras sencillas, a pesar de que a mí no me gusta hacer daño. Ahora respóndanme ustedes, ¿cuál de las cuatro, ¿ya? O mejor dicho, ¿cuáles de las cuatro son su razón de estar en este curso, de aprender de hacking, de esto? ¿Ya? Díganme, travesura y ámbito laboral, o solo ámbito laboral, o reto intelectual y ámbito laboral, o solo delictual. Respóndanme, escríbanme para saber cuál es su enfoque, cuál es la razón de por qué quieren aprenderlo, ¿ya? Pueden activar sus micrófonos, recuerden, activar su micrófono y así hablarme. Aquí les va esta, dice, reto intelectual, por gusto, ¿ya? Ah, ya, por reto intelectual y por gusto. En realidad, sí, el reto intelectual, ¿te gusta este ámbito? Excelente. ¿Los demás? ¿Alguna cosa que comentar? Softcar dice que todo. Ah, ya, perfecto. Entonces todos son su enfoque. Ahora, hay una cosa súper importante, ¿ya? Tienen que tener claro cuál es su enfoque, ¿ya? Y más adelante viene una nueva pregunta, ¿ya? ¿Por qué? Porque más adelante yo les voy a preguntar sobre el objetivo personal, ¿ya? Y el objetivo personal, que en realidad tiene que ver con esto mismo, ¿por qué hackear? ¿Ya? Para yo darles un consejo de qué aprender, cómo aprender, etcétera, ustedes tienen que tener claro cuál de todos estos, ¿ya?, conceptos es el que les interesa. Porque de acuerdo a eso yo les puedo dar un consejo efectivo, ¿ya? Un consejo preciso, ¿ya? Porque es distinto el consejo para alguien que quiere hacer travesura que alguien que para un ámbito laboral. O es distinto el consejo para alguien de reto intelectual que alguien que alguien que lo quiera hacer con un enfoque delictual, ¿ya? Entonces, más adelante les voy a hacer esa pregunta y la idea es que ajusten más, ¿ya? En el caso de Aquiles ya lo tiene claro, reto intelectual. Y Softcar, si pudieras precisar eso, te podría dar un consejo más detallado, ¿ya? Así que ahí anda pensándolo. O ordénalos también. Puede ser que todo, pero en primer lugar pones esta, en segundo lugar pones esta, en tercer lugar pones esta y en cuarto lugar pones la otra, etc.
Y con eso entonces te doy un consejo más preciso. Ya, hasta acá vamos bien, creo yo. Aunque no hemos tardado mucho tiempo, ya llevamos 40 minutos y vamos en la primera presentación. Sí, por eso yo dije, esto no va a demorar mucho porque yo soy muy lento. Pero creo que le está gustando el ritmo que llevamos y cómo lo estoy explicando. Vamos a lo siguiente. Sophart dice que el ámbito laboral, mayoritariamente. Perfecto, perfecto. Cuando llegamos a ese punto, les voy a dar ya más claridad de consejo y todas esas cosas. Vamos a lo que es el hacking ético, ¿ya? El hacking ético, ¿ya? En palabras sencillas, tiene que ver con ser un hacker bueno, ¿ya? Un hacker de sombrero blanco, ¿ya? Como ustedes han escuchado, el hacker de sombrero blanco, el hacker de sombrero gris y el hacker de sombrero negro, ¿ya? El hacker de sombrero negro sería el malo, el que hace cosas delictuales. El hacker de sombrero blanco sería el hacking ético, que mayoritariamente lo hace por un reto intelectual y también por un ámbito laboral. En realidad en esos dos aspectos está. El hacking de sombrero negro claramente es delictual, y el hacking de sombrero gris es una combinación de los dos y también hace travesura, ¿ya? Podríamos decirlo que igual es una combinación de las cuatro, ¿ya? De las cuatro áreas. Ahora vamos a este hacking ético, ¿ya? Cuando nosotros realizamos hacking ético, nosotros realizamos ataques controlados, ¿ya? ¿A qué se refiere esto con controlado? En primer lugar, pueden ser permitidos, o sea, o mejor dicho, un ataque controlado siempre es permitido, ¿ya? ¿Por qué? Porque, ejemplo, nosotros lo hacemos en nuestro entorno de laboratorio y claramente nosotros nos permitimos, porque las máquinas son de nosotros, así que nosotros nos permitimos explotarlas y hacer las prácticas, ¿ya? O estamos haciendo un pentesting a ciertas máquinas en el trabajo, pero nos permitieron hacer ese pentesting en esas máquinas. Así que claramente tiene que ver con un ataque que está controlado y que nos han dado los permisos para realizarlo, ¿ya? Después vamos a la detección de vulnerabilidades, ¿ya? Dentro de este hacking ético, ¿ya? Y en realidad dentro de todos los ámbitos de hacking, vamos a realizar lo que es detección, ¿ya? De vulnerabilidades, más que explotación, aunque igual realizamos explotación, ¿ya? Pero muchas veces lo que les interesa, ¿ya? Mayoritariamente es detectar que la vulnerabilidad está ahí, ¿ya? Igual demostrar que la vulnerabilidad existe, ¿ya? Igual en algunos casos laboralmente no vamos a poder explotarlas porque eso significa que se cae el sistema, ¿ya? Etcétera. Puede generar cualquier problema. Entonces, pero mayoritariamente nosotros queremos detectar vulnerabilidades. Por eso que contratan mucha gente para el ámbito de pentesting, ¿ya? Que dicen pentestear. Hay que pentestear plataformas web. Hay que pentestear aplicaciones de Android, ¿ya? O de iOS, etc., ¿ya? Entonces, en ese punto detectamos, no explotamos, ¿ya? Aunque a veces para detectar que no es un falso positivo, explotamos y comprobamos, ¿ya? Pero más adelante les voy a explicar una cosa que es súper importante, que tiene que ver con que sin importar que nosotros no consigamos la explotación, porque algunas veces es inestable la explotación, si nosotros vemos que, ejemplo, tiene la versión que es vulnerable, pero nosotros cuando le corremos el exploit no lo explota, no tenemos, ejemplo, la shell remota, eso de igual manera se informa a la empresa que está auditando, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú sabes que tiene una vulnerabilidad, porque tú sabes que está con un sistema o con un servicio que es vulnerable, por lo cual, como tú sabes eso, tú le dices, ¿sabes qué? En el informe se detectó que era que tú tienes el Apache 1.0 y ese es vulnerable a tal exploit. Se aplicó el exploit, no se consiguió la explotación por características de inestabilidad,
Pero acá están los pantallazos donde nosotros podemos ver a ciencia cierta que la versión de tu Apache es 1.0, por lo cual es vulnerable. A pesar de que yo no lo puedo explotar, puede que en este momento estuvo inestable y no explotó. Pero puede que mañana un hacker se meta y trate de explotarlo y justo a él le coincidió con estabilidad. ¿Ya? Porque yo siempre digo, los computadores son igual que los animales, se comportan de maneras raras. ¿Ya? De repente yo aplico la explotación Eternal Blue al Windows 7 y ya, funciona bien. Aplico Eternal Blue a otro Windows 7 que era exactamente igual que el otro, es más, recién lo cargué igual que el de recién y no funciona. ¿Ya? Se comportan como animales. Hay veces que no podemos descartar esa inestabilidad, o mejor dicho, no podemos controlar esa inestabilidad. ¿Ya? Y igual se comporta de una manera errática, de una manera rara y confusa. ¿Ya? Pero si tienes los datos de que tiene la vulnerabilidad, lo informas y lo declaras como vulnerable. ¿Ya? Con la criticidad que corresponda. Después vamos a proteger infraestructuras tecnológicas, ¿ya? En realidad dentro de este hacking ético, que en realidad está muchas veces o mayoritariamente dedicado al ámbito laboral, o en realidad el ámbito laboral tiene que ser ético, proteger infraestructuras tecnológicas, ¿ya? A nivel de seguridad perimetral, establecer un firewall, establecer un IPS, establecer un IDS, ¿ya? No sé, establecer diferentes protecciones a los sistemas. Todo eso es muy solicitado a nivel laboral. Es más, yo le diría que en primer lugar se necesitan personas de seguridad informática que se deban proteger, ¿ya? O sea, lo más importante para el ámbito laboral es saber proteger la organización, ¿ya? Saber proteger los sistemas, porque en realidad son las personas que más necesitan y son las personas a las cuales en la cual tienen más puestos de trabajo y en la cual esos casi nunca los despiden, ¿ya? En cambio, los que están en pentesting, ¿ya? En Red Team y en esas cosas, no los necesitan tanto, porque en realidad están probando, están viendo si es que es vulnerable, pero el otro que defiende es el más importante, ¿ya? O sea, está declarado de esa manera, ¿ya? Pero eso no quiere decir que sean menos importantes, igual depende del enfoque, pero mayoritariamente lo que quieren es tener personas que estén protegiendo el sistema. Después, en segundo lugar, ya contratan pentesting, ¿ya? Eso depende de la envergadura de la organización, ¿ya? O de si es una empresa que va a auditar, claramente. Y por último, remediar fallos de seguridad, ¿ya? Claramente nosotros acá detectamos las vulnerabilidades. Después de detectar vulnerabilidades, el hacking ético, ¿ya? Siempre y cuando no haya un área dedicada dentro de la organización que se preocupe de remediar o de corregir estas vulnerabilidades, seremos nosotros mismos los cuales vamos a tener que corregir las vulnerabilidades. Ejemplo, tenía el Apache 1.0 y era vulnerable a tal exploit. Entonces nosotros vamos a tener que saber qué hacer. O sea, a ver, ¿cómo la podemos remediar? Actualicemos. Actualicemos la última versión de Apache. Perfecto, ya. Lo actualizamos. Ahora, nuevamente hacemos el pentesting. ¿Aparece vulnerable? No, ya no aparece vulnerable. Perfecto, entonces, listo. Ya remediamos el fallo de seguridad. Y con eso ya tendremos listo nuestro ámbito o nuestro enfoque de hacker ético, ¿ya? Espero que hasta acá haya quedado todo claro y no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, continuamos. Creo que ninguna pregunta. Hola, Robert, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla por ahí? Cuéntame. Enrique. Hola Enrique, ¿cómo estás? Aquí, Rota, que la clase. Genial que puedas que puedas participar. Así que cuéntame, no sé si tienes alguna pregunta. No, está bien. Sino que
Entré un poquito tarde. Sí, necesitas mucho los pentesters, sí. Sí, se necesitan mucho pentester. En realidad, ahora se está contratando mucho. Ahora, en ejemplo, acá en Chile se está empezando a contratar bastante. Sí, Enrique. ¿Alguien tiene alguna pregunta Sí. más? No te preocupes, las clases están siendo grabadas. Si te atrasas, la vas a ver después. Ya, acá, excelente. Parece buena idea eso. Correcto, sí. Ya vale. Están siendo grabadas. Está siendo todo grabado. Ya, perfecto. Entonces continuamos. Llevamos 51 minutos. Ya, vamos a la siguiente parte. Etapas de explotación. ¿Ya? Las etapas de explotación, en palabras sencillas, ¿ya? Tiene que ver con todo lo que yo hice con el profesor que les conté. ¿Ya? ¿Ya? Todo el proceso que yo hice, ¿ya? Todo lo que yo tuve que, ¿ya? Aplicar como creatividad, investigación y experimentación para que finalmente pudiera hackear al profesor. ¿Ya? Todo ese proceso que yo realicé tiene que ver con las etapas de explotación. ¿Ya? Y las etapas se dividen en diferentes etapas, valga la redundancia, o fases. ¿Ya? Se trata de dejar claras estas fases para que nosotros podamos tener un informe más claro, ¿ya? Y también para que nosotros podamos tener un poquitito más de orden dentro de esto, ¿ya? Pero también uno trata de separar, ejemplo, las herramientas, ¿ya? Cuando ustedes tengan, cuando ustedes empiecen hay un consejo que yo siempre doy, ¿ya? Que a algunos les gusta, a algunos no les gusta, ¿ya? Y es que documenten todo lo que aprenden, ¿ya? Porque en algún momento lo van a necesitar, ¿ya? Y en ese momento es difícil recordarlo, ¿ya? Por lo cual, para no perder tiempo, ejemplo, yo llego y yo voy a empezar a hacer reconocimiento. Abro mi carpeta, reconocimiento. Miren, les voy a mostrar para que ustedes se puedan dar cuenta. Déjenme cambiar a la pantalla. No, aunque yo creo que la puedo montar acá encima. A ver, déjenme. Ya, ahí se ve. Ya, ejemplo, acá yo tengo una carpeta que se llama cursos, no, se llama hacking, ya, con una fecha que yo le puse, que es la última fecha que yo generé un respaldo, ya. Y acá miren, yo tengo, ejemplo, yo quiero hacer una cosa de reconocimiento, entonces yo me voy acá y me voy acá y busco reconocimiento, está perdido. Reconocimiento, y ven, tengo enumerar correos de Outlook y tengo reconocimiento global, y miren, yo tengo mi video. Entonces yo abro mi video, lo ejecuto y lo miro. Es más, miren, tengo un blog de notas donde dice cada herramienta, para qué me sirve cada herramienta y cómo la utilizo, cómo la instalo, etcétera, etcétera. Entonces yo busco y listo. Y ya tengo lo que quiero. ¿Ya? Entonces por eso les comentaba, es súper importante que puedan ir dividiendo en estas mismas etapas, puedan ir dividiendo sus carpetas, ¿ya? O de la manera que a ustedes les convenga, ¿ya? Por ejemplo, ataques web, análisis forense, anonimato y así, ¿ya? Y este curso lo hice con esto, lo hice con todo el conocimiento que he adquirido y fui ajustando todo de la mejor manera para que ustedes pudieran adquirir todo el conocimiento que yo he aprendido, ¿ya? Y es más, este curso tiene un enfoque que es el principal, el enfoque de que ustedes, después de terminar este curso, sean capaces de estudiar de manera autodidacta desde internet, ¿ya? Porque no es necesario tener cursos para aprender, ¿ya? O mejor dicho, tener un guía, ¿ya? O mejor dicho, no siempre van a tener a un guía para aprender, ¿ya? Muchas veces ustedes van a tener que buscar información en internet y van a tener que saber cómo
entenderla, cómo aplicarla, cómo solucionar los errores, etc. Y con este curso es eso lo que yo les voy a enseñar. Yo les voy a enseñar a ustedes ser autodidactas para que se puedan desenvolver solos dentro del aprendizaje de la seguridad informática, ¿ya? Eso es lo que ustedes van a adquirir finalmente con este curso, ¿ya? Además de saber explotar múltiples ramas del hacking, ¿ya? Así que eso. Ahí recién vi el de Aquiles, yo al momento sin pregunta, ya, perfecto. Vamos entonces, las etapas, ¿ya? Puse el asterisco, siempre que tenga asterisco es porque se refiere a una imagen. Aquí dice fase del hacking, que yo lo saqué de internet. Entonces aparece, yo lo dividí en las siguientes etapas, ¿ya? Para que quede claro, mis etapas son distintas a las de la imagen, ¿ya? Según mi apreciación, las etapas serían 4 etapas. La etapa de reconocimiento, ¿ya? Información en internet y escaneos, ¿ya? Acá, lo que pasa es que esta imagen separa estas dos, separa el reconocimiento del escaneo, ¿ya? Separa las dos cosas, ¿ya? Dice, se busca obtener la mayor cantidad de información del objetivo, ¿ya? Información en internet, ¿ya? Y después escaneo, que es esta. Se escanea la red con base a la información obtenida, ¿ya? Se utilizan los diferentes escáneres. Con el reconocimiento se busca la información en internet, ¿ya? Con Google Docs o en realidad con diferentes herramientas que nosotros podemos utilizar para recabar información, archivos, correos, etcétera, etcétera, información que está por internet. Y con los escaneos ya se hace el fingerprinting. Reconocimiento sería el footprinting y escaneo sería el fingerprinting, ¿ya? En el cual se ocupan escaneos como Nmap, Nessus, ¿ya? Y otros más. Esos dos yo los pongo en una misma fase porque para mí es el reconocimiento como tal. Para mí el reconocimiento implica las dos áreas. Footprinting con fingerprinting, ¿ya? Para que nunca se olviden, y además una técnica que yo aprendí también, para que nunca se me olvide cuál va primero y cuál va después. Yo digo, siempre va desde lo que está más lejos de tu cabeza hasta lo que está más cerca de tu cabeza. Footprinting, tus pies. Entonces, footprinting es de la información que está en tus pies, o sea, lo más lejos de tu cabeza, ¿ya? Esa es la información que encuentras por internet. Y fingerprinting, tus dedos, tus manos, ¿ya? Entonces, y las manos están más cerca de la cabeza, así que sería la segunda etapa. Entonces, primera etapa, footprinting, en la cual buscamos información en internet, información pública. Y luego fingerprinting en tus manos, cuando buscamos y realizamos reconocimiento activo, ¿ya? Realizamos escaneos, ¿ya? Para ya determinar mayor información. En este caso ya no es con permiso, ¿ya? El reconocimiento en la parte de footprinting es con permiso porque en realidad es información pública, ¿ya? Tiene los permisos para ver información pública. Pero en el ámbito de fingerprinting, que son los escaneos, acá ya no tienes permiso. Entonces tú tienes que aprender, o sea, tú tienes que, en palabras sencillas, escanear violando la privacidad de la organización, del sistema, etcétera, etcétera, ¿ya? A no ser que te hayan dado un pentesting y claramente tú tienes la autorización para hacer un escaneo, ¿ya? Pero footprinting, internet, y fingerprinting, escaneo, ¿ya? Así lo vamos a dejar. Y todo eso, foot y finger, es reconocimiento. La segunda parte sería análisis de vulnerabilidades, ¿ya? Para mí sería la segunda etapa, ¿ya? En este caso ponen obtener acceso, ¿ya? Para mí habría una etapa entre medio del 2 y el 3, ¿ya? Una etapa acá, un 2,5, que es el análisis de vulnerabilidades. Nosotros con el reconocimiento capturamos mucha información, ¿ya? La mayoría de las veces esta información en el reconocimiento nos sirve para hacer phishing, ¿ya? Casi siempre la información que se recaba del footprinting, ¿ya? Casi siempre es para hacer phishing, ¿ya?
Y luego la información que recaban en el escaneo, en el fingerprinting, es información para mayoritariamente utilizar exploits, ¿ya? Exploits sobre una vulnerabilidad, ¿ya? Y cuando tú obtienes esta información, muchas veces tú vas a obtener falsos positivos, ¿ya? Y esos falsos positivos tú tienes que descartarlos, ¿ya? Entonces tú tienes que saber, ¿ya? Y una vez mostré que obtuve como 4.600 correos, ¿ya? Y de esos 4.600 correos, 4.000 estaban activos y los otros 600 no estaban activos. Entonces claramente nosotros en este análisis de vulnerabilidades, nosotros descartamos esos correos que no estaban activos. Ejemplo, no le vamos a enviar phishing a esos correos inactivos porque están inactivos, ¿ya? O en el escaneo, no sé, descubrimos que era vulnerable al Eternal Blue, pero después nosotros probamos y no era vulnerable, ¿ya? Y era un falso positivo. Ejemplo. Entonces, por eso yo pongo esa etapa 2,5, ¿ya? Que en la cual nosotros analizamos la información del footprinting y del fingerprinting y descartamos cuáles son los falsos positivos, y además de eso descartamos, o mejor dicho, utilizamos la creatividad para elegir cuál de las alternativas o cuál de las vulnerabilidades vamos a aprovechar para la explotación, ¿ya? Porque, no sé, por ejemplo, podríamos aplicar un phishing, pero también podríamos aplicar Eternal Blue. Entonces nosotros diríamos, a ver, entre phishing y Eternal Blue, el phishing va a ser un enredo y además es poco probable que alguien le dé clic y lo active. Así que ya, mejor vámonos por el Eternal Blue, ¿ya? Si no nos funciona el Eternal Blue, después recién vamos por el phishing, ¿ya? Entonces, ejemplo. Entonces, por eso que en el análisis de vulnerabilidades nosotros decidimos cuál va a ser nuestra estrategia y además descartamos falsos positivos, ¿ya? Eso es importante. Cuando se dan informes en el ámbito laboral, uno da el informe, ¿ya? Uno tiene que dejar claro en el informe si es que tú vas a entregar ese informe con falsos positivos o sin falsos positivos. O sea, bajo mi punto de vista yo lo considero importante, ¿ya? Porque de esa manera nosotros no asustamos a la organización, punto número 1. Y punto número 2, le dejamos claro, le decimos, ¿sabes qué? Este informe de reconocimiento va con falsos positivos, se lo entregamos en la fecha que corresponde, pero si ustedes quieren podemos descartar todos estos falsos positivos, solamente que necesitamos tiempo, ¿ya? Necesitamos tiempo para descartar todo eso y podemos enviar un segundo informe ya filtrando los falsos positivos y ya preciso, ¿ya? Entonces, por eso tenemos este análisis de vulnerabilidades, ¿ya? Hasta ahí espero que todo quede claro. Enrique Sam dice, ¿cuántas horas dura el curso? No me dijeron los horarios. Espero que sea solo en la noche. Sí, lo voy a hacer todos los días a las 20 horas hora Chile. Voy a hacer 1 hora, aunque ya llevamos 1 hora 3. Creo que voy a avanzar un poquitito más. Yo creo que voy a terminar con esta diapositiva y ahí finalizado. ¿Y cuántas horas dura el curso? Yo creo que calculando deben ser como unas 80 horas. Así que nos vamos a demorar unos 80 días. Calculando, así que prepárense. Y me estoy preparando yo psicológicamente también. Pero en realidad me está encantando esto. Estoy enamorado de explicarle, de enseñarle, porque en realidad está siendo una excelente experiencia para mí. Me resulta muy, muy, muy divertido y me está, no sé, me está llenando, ¿ya? Llenando de felicidad. Y sí, será en la noche. El curso está bueno, Coder. Hacer cursos, dar a conocer tu experiencia y aplicarla con nosotros tu conocimiento. Muchas gracias por el comentario y sí, voy a seguir compartiendo siempre. En Team Juami voy a seguir compartiendo todo el conocimiento y también al mundo. Como siempre digo, el conocimiento es para el mundo. Así que vamos más allá. Después sigue la fase de obtener acceso acá, que es la número 3, y que yo la denominé explotación, ¿ya? En esta fase de explotación, ¿ya?
nosotros vamos a, valga la redundancia, explotar o llegar a conseguir el objetivo que nosotros queremos. Ejemplo, nosotros queremos encriptar los archivos de ese computador. Utilizamos un ransomware, al aplicar el ransomware, nosotros estamos explotando. O estamos ocupando el Eternal Blue. Al momento de aplicar el Eternal Blue, estamos explotando. Ahí estamos en esa fase, ¿ya? Obtener acceso. Se vulnera el sistema, ¿ya? Podemos obtener el acceso con un payload, en phishing. Podemos utilizar la técnica que yo apliqué con el profesor, ¿ya? Con un pendrive, con el payload, y ahí infectarlo, ¿ya? Y ahí estamos haciendo explotación, estamos obteniendo acceso, etcétera. Con el exploit, Eternal Blue, NetAPI, etcétera, cualquiera. ¿Ya? Y después de eso viene mantener acceso, ¿ya? Y encubrimiento del ataque, ¿ya? En este caso, estas dos áreas de mantener acceso y encubrimiento del ataque, yo las pongo dentro de una sola fase, que yo le llamo post-explotación, ¿ya? Posterior a la explotación, ¿ya? Como yo les decía y como les conté lo del profesor, la post-explotación, ¿yo qué quería? Mi objetivo era sacar el archivo Excel. Ese era mi objetivo, ¿ya? Y yo lo apliqué ¿en dónde? ¿En qué etapa? En la post-explotación, ¿ya? Pero además necesitaba tener persistencia para que siempre tuviera conexión cada vez que el profesor se conectara, encendiera su computador y para que en algún momento conectara su disco duro. Entonces yo tuve que aplicar en la post-explotación persistencia, que es mantener acceso, ¿ya? Para que cada vez que él prenda el computador yo tenga acceso. Y además, después venía encubrimiento del ataque. En realidad eso no lo apliqué para nada, ¿ya? Porque no borré logs, no borré nada. Es más, me conecté al profesor con mi IP pública, sin ocupar anonimato, así totalmente. Y se van a dar cuenta que todos los ataques que yo he realizado, todos siempre los realizo. En realidad una vez encubrí, pero solamente porque quería aprender, ¿ya? Así que recuérdenme, en Hacking Web les voy a contar una experiencia acerca de un ataque a Argentina, ¿ya? A una página web de Argentina. Ya, me recuerdan para mencionar y además tengo hasta las fotos de ese ataque, ¿ya? Está muy bueno. Entonces, y ahí yo borré logs, ¿ya? Y en realidad cubrí mi rastro, ¿ya? Generé una puerta trasera, etcétera, ¿ya? Toda esta área, todo esto yo lo considero parte de la post-explotación, ¿ya? Posterior a que ya explotamos. No sé si hasta acá les queda alguna duda o vamos con todo bien. Dice Enrique, el otro año sacar la web ciberseguridad con todos nosotros. Sí, sería ideal. Sería ideal para que así podamos, como tú decías, certificar nuestro conocimiento y en realidad que nos demos a conocer de una manera más formal. Todo bien, dice Software. Software. Ahí sí, ya, perfecto. Entonces después vamos a lo que son los tipos de análisis, ¿ya? En los tipos de análisis, nosotros tenemos análisis de caja negra, de caja blanca y de caja gris. En realidad son como los mismos conceptos que se dieron de los sombreros, sombrero negro, blanco y gris, combinación de ambos. Y aquí ocurre lo mismo, caja negra, caja blanca y combinación de ambos, caja gris, ¿ya? Esto es cuando nosotros hacemos pentesting o cuando en realidad queremos hackear algo, vulnerar algo también, ¿ya? Caja negra, ¿ya? Cuando nosotros queremos hacer un pentesting de caja negra, nosotros no tenemos conocimiento del objetivo, ¿ya? Vamos a tratar de hackearlos, ¿ya? Pero sin conocimiento, ¿ya? Ahí les voy a dar un ejemplo para que quede más claro. Ejemplo, o mejor se los voy a dar al tiro. Ejemplo, si yo quiero hackear al profesor, ¿ya? A ese profesor, pero yo no formo parte de su clase. Imagínense que yo estoy en otra sala, ¿ya? Y yo quiero hackear al profesor que está allá al frente, ¿ya? O yo quiero hackear otro computador que me aparece ahí en la red,
¿ya? En la red Wi-Fi a la que yo estoy conectado me aparece otro computador que justo es este profesor, ¿ya? Pero yo lo voy a hackear sin tener ningún conocimiento. Yo no vi qué sistema operativo tenía, no vi qué antivirus, etcétera. No sé nada, ¿ya? Yo no sé nada de él, pero voy a igual a tratar de explotarlo, ¿ya? Voy a hacer el pentest, ¿ya? En ese caso. Caja blanca. Nosotros tenemos total conocimiento del objetivo, ¿ya? Muchas veces, en realidad casi siempre, está coordinado con el objetivo. Ejemplo, yo le digo, profesor, ¿sabe qué? Voy a probar a ver si su computador es vulnerable ¿cómo se llama? A que lo vulneren, ¿ya? A que un hacker se pueda meter en su computador. Así que, ¿le parece si yo le reviso el computador y trato de hackearlo? Ya, Matías, dale, revisa mi computador y cuéntame a ver si es que es vulnerable para mejorarlo. Ya, perfecto. ¿Ya? O la empresa me dice, o me dan un pentesting en el trabajo, etc. ¿Ya? Y caja gris, combinación de ambas, que esa es la que me ocurrió a mí. ¿Por qué era una combinación de ambas? Porque yo pude ver al profesor, que el profesor tenía Windows 7, que tenía antivirus Norton, ¿ya? La ruta donde guardaba los archivos, etc. ¿Ya? Pude tener toda esa información, ¿ya? Pero no tenía permiso y igual lo exploté. Entonces la caja gris es una combinación entre ambas, ¿ya? Entre la negra y la blanca, ¿ya? Espero que hasta ahí haya quedado todo claro, ¿ya? Una de caja gris también es cuando yo trato de, ejemplo, había una cosa que yo hacía, yo trabajaba en minería y cuando trabajaba en minería yo trataba, esa es otra experiencia que les tengo que contar. Esto se va a llenar de experiencias, van a ser experiencias muy buenas y se las voy a mostrar con fotos, así que recuérdenme. Todos los días que hagamos clases, recuérdenme, oye, cuéntate una experiencia, ¿ya? Y así yo les voy contando cada día una experiencia nueva, ¿ya? Igual no tengo muchas, pero ahí se los voy a mostrar y les voy a mostrar con fotos y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, ¿cuál era esta experiencia que les decía? Ah, ya, se la voy a decir rápida nomás, pero después la vamos a ver en detalle. Yo estaba en mi trabajo, trabajaba en el ámbito de minería, y en el ámbito de minería yo controlaba un computador. Con ese computador yo tenía que detectar si habían derrumbes dentro de la mina. Pero yo no quise hacer eso. O sea, igual hacía eso, pero además me puse a hackear los demás computadores que estaban ahí, en el trabajo. Entonces, ahí ya se transforman de caja gris, porque yo no tengo autorización, porque yo tengo similar conocimiento de las cosas que hay ahí, pero no tengo mucho conocimiento. Y ¿cómo se llama? Y de igual manera lo estoy explotando, ¿ya? Porque estoy dentro. Sería muy distinto de caja negra que estuviera fuera de la empresa, en un computador que está fuera de la red de la empresa, y yo tratara de hackear a la empresa, ¿ya? Ahí ya sería caja negra. Así que eso. Ahora vamos a la última parte, que son los tipos de auditorías, ¿ya? Los tipos de auditoría, tenemos la auditoría externa, ¿ya? La auditoría interna, ¿ya? Esta es una clasificación que yo la definí, ya, bajo mi experiencia, porque esta no está, la de caja negra, los tipos de análisis, eso sí está definido, ¿ya? Estandarizado. Las fases también están estandarizadas, ¿ya? Pero los tipos de auditoría, esto yo lo declaré por mí, ¿ya? Por mi experiencia. Tenemos entonces la auditoría externa, la auditoría interna, la auditoría web, la Wi-Fi, la aplicación y la móvil, ¿ya? En realidad mayoritariamente se debe a dónde estamos y también qué es lo que vamos a explotar o qué es lo que vamos a auditar, ¿ya? Ejemplo, externa, lo que yo les decía, estoy tratando de hackear los computadores de la empresa, pero estoy fuera de la empresa, ¿ya? Y estoy tratando de ingresar a la red interna, ¿ya? Entonces es externa, ¿ya? Interna, lo que yo hice tratando de hackear los computadores de la organización, estando dentro de la misma organización,
¿ya? O sea, interna. Estoy dentro de la red interna, dentro de la red objetivo, que es la red víctima, ¿ya? Después en realidad las clasifico por tipo de ataque mayoritariamente, o a dónde apunta el ataque. Tenemos el web, que vendría siendo el hacking web, ¿ya? Ataque a páginas web, ¿ya? Y esto puede ser externo o interno, ¿ya? Como se declaró anteriormente. Pueden haberme pasado la página para que yo la auditara, ¿ya? O dándome credenciales, etcétera, etcétera. Como puedo estar externamente, yo busco una página en internet y la trato de auditar y la trato de explotar, ¿ya? Después tenemos la de Wi-Fi, que es explotación Wi-Fi, o sea, tratar de sacar la clave de seguridad de esa red Wi-Fi, ¿ya? También tenemos la de aplicación, ¿ya? Que son buscar bugs de programación, errores de programación, ¿ya? Muchas veces esto es cuando nosotros buscamos que alguna aplicación, algún software de la organización, ¿ya? Ejemplo, que no es una página web, vemos si es que, no sé, por ejemplo, yo con mis credenciales puedo ver la información del gerente, ¿ya? Del cual no tengo credenciales, ¿ya? O no sé, o trato de ver si puedo llegar a ese sistema que ese claramente, ¿cómo se llama? No debería llegar ahí, etcétera, ¿ya? Pero, o también puedo generar un exploit, ¿ya? También ahí estoy buscando errores, un buffer overflow, ¿ya? Ejemplo, ¿ya? Vulnerar la aplicación más que todo, ¿ya? Y además mayoritariamente apunta a los exploits, ¿ya? Principalmente. Y después tenemos la móvil, aunque dentro de la aplicación, que quede claro, también están los sistemas operativos, ¿ya? Tratar de vulnerar con un payload, ¿ya? La aplicación sería el sistema operativo, ¿ya? Es una aplicación en sí. Y por último, declaro la auditoría móvil, ¿ya? Que es auditar o tratar de hackear aplicaciones móviles, ¿ya? O en realidad el sistema móvil de un celular, ¿ya? Ejemplo, tratar de hackear el WhatsApp, tratar de hackear la aplicación del banco, ¿ya? En realidad, para que sepan una cosa, un consejo, o mejor dicho, un tip, ¿ya? La auditoría móvil se relaciona o se parece mucho al hacking web, porque las aplicaciones, ¿ya? Móviles se comportan como aplicaciones web, ¿ya? Como si fueran una página web, pero dentro de una aplicación. Ahí lo vamos a ver dentro del hacking web, dentro de la rama del hacking web, ¿ya? Pero ahí se van a dar cuenta, ¿ya? Así que cuando nosotros auditamos seguridad de celulares, casi siempre está muy, casi en palabras sencillas aplicamos las mismas técnicas que el hacking web, ¿ya? Muchas veces. Así que eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Espero les haya gustado esta primera clase. Con esto ya finalizamos. Avanzamos 2 diapositivas. Fue muy lento. No sé si les gustó. Ahora vamos con la demostración. Matías. Ah, ya, perfecto. Oka. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Prepara todo Software, que Software les va a mostrar una demostración sobre explotación a un Apache, ¿ya? Eso les va a mostrar. Que es un video que tiene en su canal, por cierto. Esto es un apoyo que está dando Software, ¿ya? No forma parte del curso, sino que es una enseñanza que él quiere compartir, ¿ya? Y que bueno que se genere eso, porque que lo que yo quiero o lo que me gustaría es que todo el mundo compartiera lo que aprende, todo lo que sabe, ¿ya? Como yo digo, el conocimiento es para el mundo. Así que yo por mi parte voy a finalizar la clase y los dejo con Software. Pero también voy a quedar viendo, por cierto. ¿Ya? Bye y happy hacking.